Acompáñame, le voy a pedir por favor que me acompañe en oración. Padre Dios, bueno, santo, 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 nos presentamos ante usted reconociéndole como el único Dios soberano, Dios trino, el Dios que gobierna, el que no cambia, el que tiene sus promesas escritas sobre una roca inmovible que no puede ser adulterada, Señor, y a este le damos la gloria y la honra que usted se merece. Y Padre Santo, nos presentamos a usted en este tiempo para rogarle su dirección, para exaltar su nombre, para depositar todas nuestras peticiones, gratitud, reconociéndole, Señor, como lo que es el Señor de nuestra vida. Yo ruego, Señor, que nos guíe, que su Espíritu Santo nos guíe, que nos dé la convicción correcta, necesaria, de pecado sobre todo, para poder arrepentirnos, pero convicción por su palabra, para poder obedecerla y poder caminar en base a ella. Señor, rogamos que su nombre sea exaltado, que su Hijo siga siendo glorificado y que su palabra sea aplicada a nuestras vidas cada vez más. Ayúdenos, Señor, en la lección que vamos a estudiar el día de hoy. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces si todos realmente conocen, porque nadie se atrevió a decir que no conoce la doctrina de la gracia, siempre hablamos acerca, siempre va a escuchar a través, creo que lo mencionó el hermano Francisco la vez pasada, siempre va a escuchar la palabra al tulip, que es el tulip. Yo lo quise poner acá porque en parte a través de lo que se enseñó la semana pasada, de allí se desprende todos los estudios, todas las lecciones que vamos a ver. Nuestro hermano Francisco inició con la depravación total. Todo esto es un acrónimo en inglés, ¿no? Depravación total, total depravity, unconditional election, elección incondicional, que es el tema que nos toca hoy. Limited atonement, que es expiación limitada, irresistible grace, gracia irresistible, y por último, perseverance of the saints. Entonces, cada vez que usted va a mencionar, no, el tulip, debe decir, esa es como nuestra guía en base a lo que vamos a estudiar. Y si pudiésemos elegir como un verso para hablar sobre la elección incondicional, que es el tema que nos toca hoy, es Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7. Si usted me puede acompañar. Y lo que vamos a hacer, de hecho, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tratar un tema porque, bueno, ya que todos lo saben, yo supongo que no va a haber como distinción, no va a haber ciertas como argumentos en su corazón. Pero lo que yo quiero hacer es que dejar que la Biblia hable por sí sola. Yo realmente lo que quiero es hacer las preguntas y voy a guiar a que hagan el tema para que nosotros nos planteemos las preguntas por qué hablamos de elección incondicional, pero voy a usar mayormente versos, muchos versos. La mayoría de los versos van a estar en la Biblia, van a estar anotados allá y otros usted lo puede anotar para que lo pueda leer posteriormente en su casa. Entonces, la palabra del Señor dice, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, hay ciertas frases, ciertas palabras que están en la Biblia y por ende nosotros las hablamos.
Si nosotros hablamos de predestinación, lo hablamos porque la Biblia aparece allí. Si nosotros hablamos sobre que Dios elige, es porque la Biblia afirma de que Dios elige. ¿Ok? Entonces, dicho esto, tenemos que hacernos la primera pregunta, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos rechazaron a Dios, desobedecieron a Dios y ellos cayeron en pecado, Dios los expulsó, ¿verdad? Y de ahí en adelante es como el destino o la consecuencia de toda la humanidad. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué opciones tenía Dios para salvar a la humanidad? ¿Qué iba Él a proveer? ¿Qué opciones tenía Él para proveer, para darnos ahora la salvación? Uno es que Él pudo haber dicho, bueno, si toda la humanidad pecó, yo los salvo a todos, ¿verdad? Esa es una opción. Si toda la humanidad pecó, yo los salvo a todos, y eso hay gente que lo enseña, y eso se llama el universalismo. Los mormones creen muchas veces en eso. Ellos dicen que no hay infierno, Dios es un Dios tan bueno, tan hermoso, que no va a mandar a nadie al castigo eterno. Nosotros sabemos, y espero que ya usted también sepa, de que la Biblia, el mismo Jesucristo, el mismo Señor, habla sobre la ira de Dios, habla sobre aquellas personas que realmente va a existir, existe un infierno como lugar destinado para aquellos que rechazaron al Señor y no quisieron arrepentirse. Entonces, esta doctrina de que Dios puede salvar a toda la humanidad se cae por sí sola, ¿cierto? Otra de las opciones que nos podemos plantear es que Dios pudo haber condenado a toda la humanidad, ¿verdad? Todos pecaron y Dios dijo, todos destituidos, todos no hay salvación, todos mi juicio. Encontramos eso en la Biblia, ¿no? No lo encontramos tampoco. O sea, Dios hizo un plan, pero esto pudo haber sido una opción. Ahora la pregunta es, ¿esto hubiese sido justo o injusto? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, porque a veces ahí es donde lucha nuestro corazón de que no es justo, yo merezco que me salven, yo merezco ser salvado. Ok, pero eso es una opción. Dios pudo o haber salvado a todos o pudo no haber salvado a nadie. Otro es que Dios puede haber, o otra de las opciones es que Dios ofrece su salvación, pero es el hombre quien elige. Como dice ahí, Dios ofrece la salvación, la deja aquí, como dice aquí está la salvación, y el hombre es quien decide elegir si lo toma o lo deja. ¿Ok? Este se asemeja, o sea, se acerca un poco, ¿no? Y la otra opción, es que Dios pudo elegir salvar a un grupo de personas. Como cuarta opción, yo creo que estas son las dos cosas, estas son las últimas dos opciones donde, y ahí es donde nos vamos a quedar, ¿no? Está como, bueno, o Dios la deja allí y el hombre tiene que elegirla, pero él no hay garantía porque Dios la pone allí y cada quien tiene que tomarla, ¿no? Y ponen ejemplos, como que aquí está el regalo y cada quien, la gente es como tiene que tomar ese regalo. Y lo otro está de que Dios se decidió, eligió salvar a un grupo de personas. Y aquí es donde se empieza a complicar la cosa. Empezamos a razonar, en nuestro corazón como que no me gusta tanto eso. Honestamente, hermanos, cuando el primer momento que yo estaba leyendo esto, para mí fue un choque. Cuando alguien me lo explicó así, aquí, ok, fue un choque. Yo dije, no, eso no dice la Biblia. Cuando voy a la Biblia, fue un rechoque de todas las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, básicamente nos vamos a enfocar en estos dos puntos, los últimos dos. El primero sabemos que no es aplicable, el segundo tampoco, pero muchas personas sostienen de que Dios ofrece su salvación, pero la persona es el que tiene que elegir. Y otros, que es la posición donde vamos a ver, es que donde Dios se encarga de elegir a un grupo de personas. Y para dar un poco de contexto, el hermano Francisco lo mencionó la vez pasada, estas posturas del tulip, de las doctrinas de la gracia, vinieron como en contraposición a lo que Jacobo Arminio, sus seguidores empezaron a promulgar. Resulta que en Holanda se había establecido las doctrinas de Calvino. Calvino, la iglesia estaba optada por el gobierno, había adoptado de parte de la iglesia, el gobierno había adoptado
la iglesia había establecido ciertas leyes en Holanda, producto de la enseñanza de Calvino, y los seguidores de Arminios, en oposición a eso, establecieron una enseñanza en contra de Calvino. Y ante esa oposición, los seguidores de Calvino hicieron la contraparte y defendieron, que fue lo que se conoce, y nuestro hermano nos explicó sobre el sínodo de Dort. ¿Ok? Entonces ahí tienes como la postura. La postura de Arminio, él decía, el libre albedrío. La persona no tenía todas las facultades dañadas. El hombre podía elegir a Dios, porque podía elegir o no elegir a Dios. Había un libre albedrío. En lo que la enseñanza de Calvino dice que la depravación total, que fue lo que vimos la vez pasada, que toda la voluntad del hombre, tanto su mente, su corazón, está esclavizada al pecado. Por ende, no tiene ninguna libertad porque está esclavizada. Yo no he visto un esclavo que sea libre, ¿cierto? Es incongruente. Entonces, Arminio sostenía que había libre albedrío, Calvino sostenía que el hombre no tenía libre albedrío, se estaba esclavizado. Arminio sostenía que había una elección condicional, que Dios predestina a los que van a elegirlo en un futuro. Entonces Arminio lo que decía, Dios predestina a aquellos que, Dios como es eterno, Dios ve en el túnel del tiempo aquellas personas que se iban a salvar, pero Dios los predestina, pero Él salva solamente por aquellas personas que lo iban a elegir. O sea, en el túnel del tiempo Dios iba a ver, Gabriel me iba a elegir, entonces yo lo predestino para salvación porque yo vi que Él me iba a elegir. Eso es lo que esto es debido a la condición del hombre. Mientras que la posición que encontramos en la palabra, decimos que la elección es incondicional, y eso es lo que vamos a estudiar a fondo, lo que vamos a ver a través de la Biblia, es que Dios elige al hombre por su inhabilidad. Al hombre, al poseer todos sus atributos dañados por el pecado, es imposible que él elija a Dios. Por eso hablamos de inhabilidad. No tiene la facultad, no tiene la posibilidad de elegir a Dios. Luego Arminio habla sobre la expresión universal, que Jesús muere por toda la humanidad. Mientras que vemos que la expresión es limitada. Jesús muere por sus elegidos. Y ahí vamos a ahondar más adelante, y este es el spoiler de todo el estudio que vamos a ver los viernes, ¿no? Luego vemos que la gracia de Dios puede ser resistida. Arminio decía, no, hay gente que Dios puede llamarlos, pero ellos se resisten completamente. Mientras que posición de Calvino decía, no, la gracia es irresistible. Nadie puede resistir cuando Dios otorga su gracia o a su llamado. Y por último, Arminio sostenía que la salvación se pierde. La perdición después de creer que era posible, y Calvino decía, no, la perseverancia de los santos y la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque si usted no prestó atención, el estudio anterior era vital. De ahí se desprende absolutamente todo sobre la doctrina. La depravación total del hombre, cuando hablamos de depravación, hablamos que toda la facultad, la integridad, mejor dicho, toda la integridad del hombre quedó dañada por el pecado. Su acción, su mente, su voluntad, su deseo, desde que nace. A nosotros, imagínate, yo tengo Milan, tres meses, manipula ya, quieren que lo cargue. Y vemos cómo realmente es el hombre, realmente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué ha revelado Dios. De las dos opciones que, ¿se acuerdan? Las dos opciones que nos quedamos, como que Dios ofrece la salvación y el hombre es quien elige, o Dios es quien se encarga de elegir. ¿Qué ha hecho Dios? Lo primero es que vemos es que la inmutabilidad de Dios en su elección. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, la consistencia de Dios en su carácter, de que no cambia, es inmutable, siempre es el mismo. Dios siempre ha elegido. Ese es como el primer punto. Dios siempre ha elegido en todo, y eso es lo que vamos a ver. Él eligió a Abraham. Abraham en Josué 24, 2, 3 dice, y Josué, mejor les leo de aquí. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré,
padre de Abraham y de Nacor, servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di Isaac. ¿Dónde estaba Abraham? En Taré, dice. ¿Y qué estaba haciendo? Adorando otros dioses. Entonces, ¿y qué hizo Dios? Lo eligió. Él estaba en otro lugar. Y Dios le dijo, Abraham, venga. Eligiendo a él como inicial para su descendencia. Luego Dios elige a Israel. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué Dios no eligió a Chile? Queda muy lejos. Hace mucho calor en verano, ¿no? ¿Por qué Dios eligió a Israel? Y vemos que la Escritura lo que dice en Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes numerosos, Dios hablándole de Israel, que otro pueblo, pues era el más pequeño de todos los pueblos. Israel dice, tú eres el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, nosotros realmente conocemos al Señor, pero el Señor dice que amó, tuvo un especial amor con Israel. No fue ni con Venezuela, ni con Colombia, ni Chile, fue elegido específicamente a Israel. Dios, en todos los que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, ningún profeta aplicó llevó su currículo y dice, yo quiero ser profeta. A todos Dios lo llamó y vino la palabra del Señor a tal, y vino la palabra del Señor a tal, y se encontraba tal. Siempre Dios llamaba, elegía específicamente a todos sus profetas. Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Luego vemos que Dios enviaba a los profetas solo a Israel. ¿Por qué Dios, imagínate, Dios tenía a un pueblo solo con que él había elegido? Y a ese pueblo Dios le mandaba simplemente profetas. La pregunta que nosotros hacemos, ¿por qué Dios no mandaba esos profetas a otras naciones? Hay excepciones, como dice allí, hay excepciones como con Jonás, con Abdías y Nahum, que no fueron profetas que fueron enviados específicamente a Israel. Pero del resto, todos fueron específicamente solo a Israel, arrepentimiento. Entonces, ahí vemos como una soberana elección de Dios con respecto a la obra que iba a hacer los profetas sobre Israel. Vemos que también Dios, el Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, eligió a los 12. Ellos aplicaron acaso, ¿no? Dios los eligió. Mira, dice Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Todos, entre los 12, fue elegido por parte del Señor. Juan el Bautista, Dios eligió al Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista se conoce porque antes de ser concebido, el Espíritu Santo moraba en él, de contrario a los demás profetas. Los demás profetas, el Espíritu de Dios venía, pero él nació con el Espíritu Santo. Y Dios eligió justamente a Juan el Bautista, porque él será el grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dios sigue eligiendo a Israel, a los profetas, Juan el Bautista, a los 12. Elección de Jacob, Esaú. ¿Te recuerda ya, hermanos, gemelos del vientre, peleaban? ¿El primero quién sale? ¿Quién sale primero? ¿Se acuerdan? Escuela dominical. Esaú. Y por ende, ¿quién debe ser el primero? Esaú. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Eligió a quién? A Jacob. Romanos 9:13
dice el Señor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios eligiendo soberanamente, pasándose por encima de las leyes que estaban. Dios elige por encima de la racionalidad. Hay un misterio en eso, solamente es lo que Dios hace. Pero Dios siempre ha elegido. Dios, hermano, esto es por gozo. Si Dios se manifestó a un pueblo específico, se dio a conocer a un pueblo específico, hizo su obra a través de un pueblo específico, nosotros, por gracia, ahora nosotros somos receptores de ese Dios maravilloso que salvó a Israel y nos salvó ahora a nosotros, los gentiles. Dios eligió salvar también a los gentiles, a los no judíos, por decir específico, a los no judíos. Romanos 10, 20 al 21 dice, Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Te das cuenta? Dice, fui hallado por los que no me buscaban. O sea, Dios se dejó encontrar a alguien que no estaba buscando. Nadie estaba buscando a Dios, sino que Él se dejó encontrar. Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces lo que vemos es que la salvación se extiende hacia los no judíos por la terquedad y desobediencia de Israel. Los ángeles, Dios ha elegido ángeles, diferentes roles, diferentes funciones. Y la Biblia habla acerca de eso, 1 Timoteo 5:21. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus, ¿qué? Ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces Dios también elige a sus ángeles, tiene elección de sus ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que elegir para salvar? ¿Por qué Dios tiene que elegir? ¿Qué mueve a Dios para elegir su elección? Lo primero, y tiene que ver con lo que se habló la vez pasada, el hombre no busca a Dios. Dios tiene que elegir para salvar porque el hombre no busca a Dios, por ende no puede escogerlo. Si no buscas a Dios, no puedes tener algo que no estás buscando. No tienes algo que tú no buscas. Entonces Dios dice que el hombre no busca a Dios, por ende no puede escogerle. Salmos 14, del 1 al 3 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien quien entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a unas se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay nadie quien haga el bien, todos se corrompieron, nadie. El Señor dice, el Señor vio todo y todos se desviaron, nadie. Por eso que Dios tiene que elegir, porque nadie le busca. Romanos 3:11, haciendo Pablo, citando también al Salmo, ¿no? Como ratificando lo que Dios ya había declarado a través de los escritos, a través de los salmos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del hombre. El hombre no busca a Dios. Entonces, por eso, el hombre no busca a Dios. Por eso, el hombre no puede escoger a Dios porque no busca a Dios. Entonces, como segundo punto, porque Dios tiene que elegir, es porque el hombre es la voluntad del diablo. Todas sus acciones, el hombre concibe, se satisface en hacer la voluntad del diablo. De naturaleza, lo que hace es pecar el hombre. Se goza en pecar.
su naturaleza. Es como decir, ¿qué hacen los perros? Los perros por naturaleza, ¿qué hacen? Ladran, ¿no? Es raro cuando si tú ves un perro que maulla, ¿no? Y es que como, tú dices, hay algo que no está bien aquí. Un perro normal, por naturaleza, hace eso. Nosotros, por la naturaleza, nosotros somos pecadores. Nadie se nos enseña a pecar, porque nuestra voluntad está atada a hacer lo malo. Somos la voluntad, nosotros hacemos la voluntad del diablo. Segundo Timoteo 2, 25 al 26. Dices, debe reprender tiernamente a los que se oponen, precisamente hablando de los falsos maestros. Pero es la condición general del hombre. Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y muchas veces, no sé si ustedes nos han acompañado en los estudios de consejería bíblica, muchas veces dicen, oye, pero yo le doy consejo y no hace nada, yo le doy consejo, pero oye, como que no escucha, le entra por aquí y le sale por aquí. No, es porque su naturaleza es obedecer a su padre el diablo. Por eso necesitas predicar el evangelio, necesitas que la persona tener corazón sensible para escuchar la palabra y ahora poder hacer la voluntad de Dios. Romanos 7, 18, dice, porque yo sé que en mí, Pablo, hablando de 7, 8, 9, hablando de la lucha, de la carne, del pecado, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Entonces él dice, hay una voluntad que yo quiero, mi espíritu quiere, pero mi carne no quiere. No quiere. Entonces nuestra carne quiere hacer, está en oposición a Dios, se opone a Dios. Entonces, ¿por qué Dios tiene que elegir? Porque el hombre no busca a Dios, porque el hombre lo que hace desde pequeño es la voluntad del diablo. Y tercero, el hombre es incapaz, sin Cristo, el hombre es incapaz de obedecer a Dios. Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues, y aquí está, ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede. El hombre no puede sujetar ni siquiera su mente a eso. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, hay un entendimiento, hay un conocimiento, su mente está cegada, está entenebrecida de poder agradar a Dios. Entonces el hombre no puede por todas, ni por sus acciones, ni en su mente, ni en ninguna circunstancia puede elegir a Dios, no puede hacer lo correcto. Entonces por eso Dios elige. Ahora la pregunta es, bueno, si ya vemos que Dios elige, y eso se encarga de Dios, la pregunta es, ¿cuándo elige Dios? ¿En qué momento de la historia nos elige? ¿Cuándo ocurre ese proceso? Bueno, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Hermanos, una de las cosas que hace la doctrina de la gracia es que muestra la gracia de Dios. La gracia es lo que nosotros recibimos sin merecer. La gracia es lo que tú recibes sin tú merecerlo. La misericordia es lo que tú no recibes por merecer. Nosotros merecíamos la ira de Dios, pero no la recibimos. Eso se llama misericordia. Y la gracia de Dios, que es la salvación, la recibimos por gracia. Y esto ocurrió antes. Nosotros no la pedimos. Nosotros por eso es que la doctrina de la gracia pone a Dios en el centro y ubica al hombre. Y la postura de decir de que yo elegir a Dios, ¿quién es el actor principal? Cuando dice yo elegí a Dios, ¿quién es el actor principal?
yo elegí a Dios. Entonces Dios lo tengo como mi esclavo, como quien me salva, como que yo necesito que haga, cumpla mis propósitos, mis metas terrenales sobre todo, ¿no? La gente dice que yo amo al Señor, yo hago esto, porque yo obedezco al Señor, porque yo quiero ver esto en mí y tal cosa. Hermanos, Dios debe estar en el centro. Y específicamente la doctrina de la gracia hace precisamente esto. Exalta a Dios porque pone a Dios en el centro. Entonces Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahí responde la pregunta de cuándo nos eligió. Ahora, ¿cómo ocurrió esta elección para salvación? ¿Cómo lo hizo? Ok, ya sabemos que Dios elige. Sabemos de que por qué Dios elige. Sabemos ahora cuándo ocurrió. Ahora, el cómo. Bueno, Romanos 8, 29 al 30 dice, porque los de que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, si ves como una secuencia de la razón, cómo ocurrió la salvación. Y una de las, me encantó cómo le explicó un pastor, ¿no? Él dice, si tú tomas este pasaje y te vas al contrario, te hace mucho más sentido. ¿A quién Dios, y te hace la pregunta, ¿a quién Dios glorificó? ¿A quién justificó? ¿A quién Dios justificó? ¿A quién llamó? ¿A quién Dios llamó? ¿A quién predestinó? ¿Y a quién predestinó? A los que estaba en su mente, a los que Él, dice, de antemano conoció. Entonces, hermanos, si tú y yo recibimos la salvación, ha sido por gracia, ha sido porque nosotros fuimos glorificados, fuimos justificados y nos llamó precisamente porque fuimos predestinados. Una ocasión, una persona que me decía, Dios habla acerca de la predestinación, simplemente era para alentar a las iglesias. La predestinación, eso no existe. Digo, pero ¿cómo tú concilias de que no existe cuando encuentras esto en la Biblia? Como les decía al inicio, hermano, si nosotros hablamos de predestinación, es porque la Biblia aparece predestinación. Y no solamente aparece como para dar ánimo a las iglesias, sino realmente era para identificarnos en Cristo. Ese era el propósito de lo que escribía. Y vemos como Dios a lo largo ya que vimos minutos atrás, vemos cómo Dios elige soberanamente. ¿Y cómo Dios entonces otorga esta salvación? ¿Cómo Dios otorga la salvación a aquel que ha elegido? Hermanos, Efesios 2, 8, 9 nos dice que la salvación, una vez más, la salvación siempre, la inmutabilidad de Dios, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Romanos 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Don, la palabra don es regalo. Algo que nadie pide un regalo, nada más nuestros hijos. Quiero un regalo. Pero es la asignación que Dios da por su misericordia y por su gracia. Entonces, nosotros recibimos su salvación y dice, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe, y ni siquiera, hermanos, la fe que nosotros tenemos la generamos nosotros. Fue dada por Dios mismo. Porque el hombre no tiene fe, el hombre no quiere creer, el hombre se opone a Dios. Por eso Dios debe intervenir. Ya para ir cerrando, vamos a dar más claridad y hay pasajes mucho más explícitos que aquellos que luchan con esta enseñanza, contra esta doctrina sobre la elección, que se la hagan a Pablo y Pablo gustosamente se la responde. Mejor dicho, se la da el Señor y el Señor gustosamente se la responde. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos.
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 9, 10 y 21 dice, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que les contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Es más explícito no puede ser esto. Si usted lucha con esto, bueno, luche con eso, luche con Dios, pregúntele a Dios. Pero si usted está convencido de la suficiencia de la Escritura, usted debe doblegar su brazo. Digo, no, definitivamente todas las preguntas. Dice, ¿por qué? Y que no es que quiere ni el que corre, es que Dios tiene misericordia. Y por último, vamos a ver en Hechos 13, 44, 48, Pablo y Bernabé. Dice, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna. Así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, Pablo y Bernabé están allá y están los judíos, les predican a los judíos los rechazan, se vuelven contra ellos y ellos dicen, bueno, Dios ha abierto a otro espectro. No solamente ahora ustedes los judíos, ahora los gentiles. Y los gentiles que estaban allí, dice el 48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué? Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Hermanos, hay cierta elección que hace de parte de Dios. Y eso nos debe llenar de gozo. Pone a Dios en el centro. Y hay muchas objeciones. Creo que el tiempo ya no me da para hablar sobre las objeciones. Pero lo que sí le puedo decir, si usted tiene alguna duda, algo que, Gabriel, a mí me cuesta entender esto, me cuesta creer esto. Bueno, hágase al pastor.
No, nosotros realmente estamos, como le decía, nosotros realmente queremos llevarnos las Escrituras. Nosotros queremos hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que sí es claro es que Dios se ha encargado de elegir. El hombre no puede elegir y por eso Dios es que hace la obra. Y una vez más, eso debe ser un motivo de gratitud y de exaltación a nuestro Señor por la obra que hace. Oremos, hermano. Padre, una vez más, gracias te damos porque, Señor, tú nos elegiste, no por nuestras obras, no es por nuestra propia fuerza. Y Señor, y gracias porque tú nos dejas clara nuestra posición de que somos humanos. Nosotros somos tus criaturas, Señor. Tú eres el alfarero, tú eres el Señor. Tú eres el que mereces toda la gloria y la honra. Y Señor, y gracias porque somos receptores de tu misericordia y de tu bondad. Gracias por Cristo, porque nos eligió antes de la fundación del mundo, no por nuestras obras o no por nuestra porque estábamos realmente afligidos o por nuestra propia decisión. Gracias, Señor, porque tu amor nos alcanzó. Tu amor, Señor, nos abrazó en cierta etapa de nuestras vidas. Y Señor, realmente le reconocemos como ese Dios soberano que ha elegido siempre. Y ayúdanos, Señor, a dimensionar de que esto nos ubica a nosotros en saber de que debemos proclamar tu verdad. Esto no nos hace flojos o realmente o no tener ganas de predicar tu palabra. Al contrario, Señor, somos tan llenos de gratitud por tu misericordia, por tu salvación, que debemos anunciar tu verdad, Señor. No sabemos quién es de afuera. Tú has predestinado, pero la palabra, Señor, tú nos demandas que debe ser predicada y debe ser exaltada. Señor, una vez más, te doy gracias por la obra de Cristo, que pagó toda nuestra deuda y nos glorificó y nos exaltó, Señor. Gracias porque tú empezaste una obra de santificación en nuestras vidas y la va a perfeccionar cuando estemos en gloria, Señor. A usted damos toda la gloria y la honra que se merece por los siglos de los siglos. Amén.